Dios les bendiga, hermanos. Mucho, mucho el Señor los bendiga. Vamos a tener un tema que se llama el verdadero arrepentimiento. Sí, vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a predicar la palabra de Dios. Y tenemos una cita bíblica ahí en el Mateo capítulo 3. Aleluya. Mateo capítulo 3. Y que dice así, en el verso 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Mucha gente predica o predicamos luego en el desierto, donde nadie escuche o no quiere escuchar, ¿sí? Pero como quiera, debemos de predicar la palabra de Dios. Dice así, y diciendo el verso 2, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús, el reino de los cielos. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba, un momento ahí, enderezar sus sendas tiene que ver con que te pongas a cuentas con el Señor y camines por veredas rectas. Porque mucha gente está caminando por sendas torcidas, por caminos torcidos y equivocados. Entonces, enderecen sus sendas, enderecémonos caminar, hermano, delante de Dios. Dice el 4, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén, y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Otra vez, confesando sus pecados. Hay gente que guarda pecados, no deben de guardarlos, tienen que confesarlos, lo dice la palabra de Dios. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a oír de la ira venidera? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Notemos, hermano, que dice que se tienen que confesar los pecados, ¿sí? Aunque dijeron los fariseos, porque no querían quedarse fuera, pero no era gente que quisiera en verdad cambiar de vida, ¿sí? Ellos querían hacer lo mismo, lo que ellos creían que estaba correcto. Y si el verdadero arrepentimiento siempre va a ir acompañado del fruto de justicia. La genuina fe salvadora y la conversión tienen que manifestarse mediante una vida que abandone el pecado y lleve frutos piadosos. Los que dicen que creen en Cristo y son hijos de Dios, pero no viven de tal manera que produzcan buen fruto, son como árboles que habrá que cortar y arrojar al fuego. Está tremendo esto. Porque dice el verso 10. Y ya también el hecha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Noten. Y ha estado Dios usando el hacha. Y han sido cortados los que no han dado buen fruto. ¿Sí? Los fariseos eran dos de los grupos, fariseos y de saduceos, de los grupos religiosos más prominentes en el judaísmo. Sí, eran ellos, los fariseos y los saduceos. ¿Habrá hoy gente farisaica? Sí lo hay. Sí hay gente farisaica que les gusta mostrar su religión, pero no les gusta llevar a cabo lo que leen, porque saben la palabra, porque leen la palabra, pero no la aplican a sus vidas. Estamos hablando del arrepentimiento, de verdad al arrepentimiento. ¿Por qué se nota que en verdad estaban arrepentidos? Porque venían confesando los pecados. Hay gente que se arrepiente, pero no lo confiesa y sigue guardando sus pecados. El verdadero arrepentimiento es diferente a
a la falsedad, pues, lógico, ¿sí? Y tiene que haber frutos dignos de arrepentimiento. Si hay persona que se convirtió, confesó, quizás haya confesado, pero no tiene frutos de arrepentimiento, se puede dudar. Todo árbol da buen fruto, todo árbol bueno da fruto. El árbol malo no puede dar fruto bueno. Y el árbol bueno no puede dar fruto malo. Entonces todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. Sigamos adelante. Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. Dios los bendiga a los que están conectándose. Dios los guarde. Aleluya. Capítulo 18. Qué bueno que te estás conectando, hermano, hermana, amigos. Es la palabra de vida, la palabra que da fuerza, la que cambia, la que transforma, la que libera. Aleluya, la palabra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Capítulo 18, verso 1 al 5, dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús, diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Una pregunta, una preguntota. Y Jesús lo hizo, le contestó de esta manera, llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Y les dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe en mi nombre un niño como este, a mí me recibe. Entonces, y bien, en verdad, cuando una persona se arrepiente, se vuelve como un niño, ¿sí? O sea, no en el concepto de que vuelve a su niñez, no, sino que de que se humilla. Un niño no tiene falsedad, un niño no tiene rencor, un niño no guarda pecado, no tiene falta de perdón, un niño es inocente. Pero la gente grande es diferente. Esa gente grande que no se arrepiente, que es orgullosa, que es vanidosa, tiene que humillarse como el niño. El niño todo lo cree, todo lo acepta. ¿Y qué dice Corintios? Que en verdad tenemos amor, vamos a creerlo todo. Vamos a no decir esto es mío. ¿Sí? Entonces, humillación. Entonces, uno de ellos, los niños, en ese estado, va a ser el mayor en el reino de los cielos. ¿Tú quieres ser mayor en el reino de los cielos? Humíllate delante de Dios. Humíllate delante de Dios. Y vas a estar allá. Vas a estar en el cielo. Cuando tu corazón no guarde soberbia, altivez, arrogancia, prepotencia. Lo contrario es la humildad. Aleluya. Bien, vamos a ver. ¿Qué es volverse como un niño? Decimos ya. La conversión o el cambio que exige Jesús consta de dos partes. Apartarse radicalmente de toda impiedad y volverse a Dios y hacer las obras de justicia. Producir fruto que muestre arrepentimiento. No denota sencillamente un solo acto de tristeza o penitencia, sino una actitud que abarca todos los aspectos de la vida. Es necesaria porque por naturaleza el ser humano sigue un estilo de vida que lo aleja de Dios y que lleva a la muerte segura, o a la muerte eterna más bien. La conversión es la respuesta humana al don de salvación de Dios, lograda por la gracia y el poder del Espíritu Santo, recibidos por la fe y debido a una nueva relación con Dios. La conversión incluye, diré lo que incluye la conversión, cambios en las relaciones, los hábitos, las costumbres, los compromisos, los placeres y en toda la manera de apreciar la vida. La conversión en parte de la genuina
La conversión es parte de la genuina fe salvadora y un requisito fundamental de la salvación y la santificación. Aleluya. Sigamos adelante. Veamos ahí en Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. Capítulo 13, verso 1 al 9. Veamos. Ah, caray, el título acá está tremendo. Mi Biblia dice ahí en el encabezado, dice, arrepentíos o pereceréis. Viene, 13:1. En este mismo tiempo, dice la Escritura, estaban ahí algunos que le contaban acerca de los Galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos Galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los Galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y de otro ejemplo. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Aleluya, tremendo. Sigue. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo, le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. ¿Qué es lo que quiere Jesús? Que entendamos esto, hermano. Nuestro Señor. Fíjese bien, este hombre tenía una higuera plantada en su viña y al cabo, y vino a buscar pues fruto en ella y no lo halló. Si el Señor te visita, hallará fruto en ti. Estás dando fruto al Señor. Estás dando fruto para el Señor. ¿Y qué pasa? Si no tienes nada que decirle, Señor, mira, tengo fruto. ¿Qué va a pasar si tú no tienes fruto? Dios te va, dice aquí, mire, dice el dueño de la viña, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Hace 3 años, ¿cuántos años van que tú no llevas fruto al Señor? 3 años dice. Un año, otro año y otro año y por nada se le ve el fruto. Se va con las manos vacías porque no hay fruto. Pregunto otra vez, ¿tienes fruto delante de Dios? ¿Qué estás haciendo con lo que se te ha concedido? La palabra de salvación. ¿Qué es lo que estás haciendo? Y dice ahí, no lo hallo, córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra que está ocupando un campo que debería de aprovechar otra planta? Entiéndelo espiritualmente, hermano. Pero mira lo que dice el labrador. Todavía le dice, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Quiere decir, hermano, podemos entender que el que la está cuidando, la oveja no da fruto, pero va a orar por ella, va a platicar con ella, con esa oveja, y le va a hacer entender que tiene que llevar fruto para ti, no para el pastor local, no para él, sino para el Señor. Y dijo, déjame a trabajar con ella, dale un año más, hasta que yo trabaje en ella, la abone. Y dice, y si diere fruto, bien. Dice, no, la cortarás después. No sé en qué situación te estuve, hermano, hermana. Reflexiona y medita. ¿Estoy llevando fruto para el Señor? Cuando me presente delante de Dios, ¿será con las manos vacías? ¿O será que tengo
frutos. Y que le digo, mira, Señor, yo oraba mucho por esta persona y se convirtió, gracias a Dios. Gracias a ti. Mira, me mandaste a orar por ella y tú la sanaste. Me usaste para orar por ella, pero tú la sanaste, claro. Mira, el fruto. Y yo quiero seguirlo haciendo. Tú nada más indícame, ¿qué debo hacer? ¿Con quién voy a ir? Estoy dispuesto aquí, heme aquí. Le dijo un personaje bíblico. ¿A quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? Dije, heme aquí, Señor, yo voy. Aleluya. Qué tremendo, hermano. La parábola de la iglesia se refiere principalmente a Israel. Sin embargo, su verdad también se aplica a todas las personas que dicen creer en Jesucristo, pero no abandonan el pecado. Aunque Dios da a cada uno suficiente oportunidad de arrepentirse, Él no tolerará por siempre el pecado. Llegará un momento en que será retirada la gracia de Dios. Oye, llegará un momento en que será retirada la gracia de Dios y los impenitentes serán castigados sin misericordia. Quiero repetir otra vez. Aunque Dios da a cada uno suficiente oportunidad de arrepentirse, Él no tolerará por siempre el pecado. Llegará un momento en que será retirada la gracia de Dios y los impenitentes serán castigados sin misericordia. Estamos hablando de la higuera. Si no da fruto, es que en verdad no está arrepentida una persona que no lleva fruto. Porque el fruto va a mostrar que en verdad está arrepentido. Aleluya. Veamos otra cita, hermano. Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, verso 1 al 7. Síganme con su vista, por favor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, que significa maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Para que se note, hermano, en tu vida que eres nacido de nuevo, es a través del fruto. Es a través de que vean tu conducta totalmente cambiada. El verdadero arrepentimiento, el que se pone en las manos de Dios, dice, Señor, yo soy barro en tus manos, dirígeme, moldeame, quita lo que lo que estorba para poder llegar, Señor, a ser agradable a ti. Obedecerte, Señor. Entonces, Señor se estaba refiriendo, Jesús, a la obra purificadora del Espíritu Santo en el nuevo nacimiento. En Tito 3:5, vamos a ver, Pablo aclara que Cristo nos salvó por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Aleluya. Seguimos adelante. Juan capítulo 6, verso 25. Aleluya. Juan capítulo 6, verso 25 al 27, dice así. Habla ahí, Jesús es el pan de vida. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, noten, hay gente que tiene hambre de Dios y fueron a buscar al Señor al otro lado del mar. No creo que esté una distancia tan pequeña. Y le dijeron, ¿cuándo llegaste acá?
Jesús respondió y les dijo, de cierto os digo, pero mira cómo lo buscan. Os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Cuando hay comida, hay gente. Estamos hablando de la comida física. Hay gente. Cuando ya no hay comida, ya no hay gente. ¿Por qué? Porque iban nada más por la comida. Si eso le pasó a Jesús, le pasa a cualquiera de los líderes, que teniendo gente, tiene la casa llena. Porque hay convivio, hay comida, bastante. Pero ¿qué pasa cuando ya no hay comida? No, pues ya no siguen, ya no vienen, ya no buscan al Señor. ¿Por qué? Porque les interesa más la comida física que la espiritual. Si fueron hasta el otro lado del mar. Dice, ¿cuándo llegaste acá? Señor, ustedes me buscan. No porque han visto los milagros que yo he hecho en la gente y en ustedes, sino porque comieron pan y se saciaron. Y digo, procure la comida que a vida eterna permanece, no por comida que perece. Aleluya. Bendito Dios Todopoderoso. Veamos, hermano, ahí. Aleluya. En todo tiempo tenemos que buscar de Dios, de su presencia, de su llenura. ¿Cierto? ¿Qué pasará si no le busca? Tenemos que hacerlo. Tenemos que buscar a Dios, la fuente de vida eterna. Aleluya. Ahí mismo en el libro mismo de de Juan, capítulo 8, verso 21 y 24. Dice así. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Veamos una cosa, hermano. Ahí le está diciendo el Señor a los judíos que se iba a ir. ¿Pero qué? Pero que ellos no podían ir. ¿Por qué les digo que no podían ir? Porque no creían en Él. No creían en Jesús. Y Jesús sabía quién sí creía y quién no. Es un contraste, hermano. Es un contraste con la otra cita que vamos a ver ahorita. Ahí les dice que no, que aunque lo busquen, de todos modos van a morir en pecado. Y a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Miren, pasémonos ahí a San Juan 14, 1, 6, un texto muy conocido. Dicen lo diferente de esto que acabamos de leer, ¿sí? A lo que vamos a ver acá. 14, 1 dice, no se turbe vuestro corazón. Dice, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Tú ya sabes el camino, hermano. Tú ya sabes el camino. Jesús es el camino. Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Notemos, hermano.
allá le está diciendo a los judíos que donde él va, ellos no pueden ir. Pero acá en esta parte dice que sí, pero esto es a los que creyeron en él, ¿sí? No se turbe, o sea, no tengan aflicción en su corazón. Si creen en Dios, creen también en mí. Aquí dice que sí, yo voy a preparar un lugar por ustedes. Y si yo me voy, vendré otra vez. Entonces a unos sí, a estos no creían. Entonces, hermano, estos no creen, pero tú sí crees. Tú sí creíste en Dios un día y sigues creyendo en Él. Sigues creyendo que Él es poderoso para librarte, para sanarte, para levantarte, para fortalecerte, para darte vida, muchas cosas, hermano. Aleluya. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Es evidente que esta frase se refiere al cielo, ya que Jesús debe ir allá a fin de preparar un lugar para sus seguidores. Dios tiene una casa donde hay muchas habitaciones, a la cual será trasladada la familia de Dios aquí en la tierra, porque no tenemos aquí ciudad permanente, tenemos una casa no hecha de manos humanas, sino que Dios la hizo. Dios mismo hizo esa casa. Y dice, va a venir otra vez. Tan cierto como que Cristo fue al cielo, es que Él volverá de la presencia del Padre Celestial para llevar a sus seguidores con Él al cielo. Fíjate bien. Al lugar preparado para ellos. Esa era la esperanza de los creyentes del Nuevo Testamento. Y lo es de todos los creyentes hoy. El propósito final del regreso del Señor es que los creyentes estén para siempre con Él. Es el propósito de Dios. Dios quiere llevarte con Él, hermano. Sí, aunque se tenga que pasar ciertas pruebas. Pero tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza para pasar las pruebas. Y orar al Señor, Señor, que la prueba que yo estoy pasando, que la pase con éxito, para no regresar para atrás. Que yo la logre pasar con tu ayuda. Ciertamente necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, la fortaleza de Dios, su palabra que nos influye ánimo, aliento, fuerzas. Aleluya. Necesitamos, hermano, siempre orar al Señor para que nos fortalezca y podamos seguir pasando las diversas pruebas que pueden llegar, si es necesario, a nuestras vidas. Veamos, hermano, ahí en Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Gloria a Dios. Verso 12. Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro que nos pueda salvar. Porque dice en otra porción, porque dice el Señor que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces aquí dice, y en ningún otro hay salvación. Aunque mucha gente crea en otras cosas y que otros pueden salvarlo, en ningún otro hay salvación. Los discípulos estaban convencidos de que la mayor necesidad de toda persona era el salvarse del pecado y de la ira de Dios, y predicaron que podría suplirse esa necesidad solo por medio de Jesucristo. Eso revela la naturaleza exclusiva del Evangelio y la enorme responsabilidad de la Iglesia de predicar el Evangelio a toda persona. Si hubiera otros medios de salvación, la Iglesia podría estar tranquila, pero Cristo mismo aseveró que no hay esperanza de salvación para nadie aparte de la salvación por medio de Jesucristo. Ese es el fundamento para el mandato misionero. Aleluya. Entonces tú tienes que creer en Jesucristo, ¿sí? Para poder ser salvo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en Jesucristo hay salvación, hermano. Bien, veamos, hermano, ahí en Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4.
verso 12. Dice así, sígueme con la vista por ahí, 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra de Dios va a convencerte de pecado, porque penetra hasta lo más profundo de tu ser y te dice, has pecado, te hace sentir mal porque en verdad has pecado, has fornicado, has mentido, has alterado, qué sé yo, has maldecido, qué sé yo. Lo que hay ahí, la palabra entra, porque es viva y es eficaz, y más que cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. Todo, hermano. No hay nada que no pueda, donde no puede entrar la palabra de Dios. Las coyunturas y los tuétanos, hasta el tuétano, lo que tiene en medio del hueso. Y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. La palabra de Dios determina quién entrará, oye, la palabra de Dios determina quién entrará en el reposo de Dios. Es una espada aguda que penetra hasta lo íntimo del ser para discernir si los pensamientos y motivos del creyente son espirituales o no. Tiene dos filos, toda espada de dos filos. De modo que corta para salvar la vida o condena a la muerte eterna. Así que se debe responder a la palabra de Dios acercándose a Jesucristo como sumo sacerdote. Entonces, ¿qué estamos hablando? Que cuando la palabra de Dios penetra en todo el ser del ser humano, anda buscando en dónde está el pecado, hasta lo más profundo del ser, pues, tuétanos, ¿sí? Y declara la palabra que escuchas, te dice, estás pecando, estás mal, no amas a tu prójimo, no estás honrando a tu padre, a tu madre, no estás ayudando al necesitado, no estás haciéndole caso al desvalido. Todas esas cosas hace la palabra de Dios. Y la palabra de Dios te convence de pecado, de justicia y de juicio. De tal manera que cuando tú respondes a la indicación de la palabra de Dios que estás fallando, es cuando tú debes arrepentirte verdaderamente. Porque no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de Jesucristo, a quien tenemos que dar cuentas. Aleluya. Última cita, hermano. Vamos a ver en Hechos capítulo 26, un poco atrás. Hechos capítulo 26, verso 20. Dice así. Bueno, desde el 19 está hablando, aquí el título dice que Pablo obedece a la visión. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Cuando Dios te dé algo, no seas rebelde y tienes que dar lo que te revele el Señor. Dice, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo ¿qué? Obras dignas de arrepentimiento. Otra vez. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Aleluya.
Pablo se convirtió a Cristo mientras iba camino a Damasco. Desde ese momento en adelante reconoció a Jesucristo como Señor y Salvador y consagró su vida a obedecerlo a Él. Entonces, dice aquí la palabra de Dios, hermano, que hay obras de arrepentimiento, pero hay obras dignas que merezcan el calificativo de un buen arrepentimiento. Pablo manifiesta ante el rey Agripa que en sus mensajes de salvación les recalcaba a todos la importancia de demostrar el arrepentimiento con las obras. Ni él ni los demás apóstoles le restaron la importancia debida a las obras que son consecuencia espiritual y prueba evidente del verdadero arrepentimiento. Si tú estás en una situación en la que necesitas confesar el pecado, es que realmente estés arrepentido. Una vez que el Espíritu Santo te convenza de pecado, tienes que ir a confesar el pecado, ¿sí? Porque si tú confiesas el pecado, el Señor es fiel y justo para perdonar tu pecado y limpiarte de toda maldad. No guardes pecado. Si tú no sientes que has pecado, dile al Señor que escudriñe tu mente y tu corazón y que te muestre si hay pecado para que tú lo puedas confesar. Porque Él escudriña la mente y el corazón y las intenciones del corazón. Hermano, Dios quiere de verdad que te arrepientas, sinceramente. Arrepintámonos de todo corazón. Dios te bendiga mucho. Ahora, unos nuevos propósitos que tengas para este año que comienza mañana es de ser mejor para Dios. Es no volver a comer lo que se vomitó y no volver a lodazal, sino que ya haya un crecimiento espiritual en tu vida y que en verdad caminemos en integridad y en obediencia delante de Dios. Es conveniente, pues, que nos examinemos a nosotros mismos si hay algo de qué arrepentirnos y correr a los pies de Cristo, al abogado, para que Él interceda por nosotros ante el Padre. Juan dijo: hijitos míos, no pequéis, mas si pecáis, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dios te bendiga mucho, hermano. Dios te guarde.